Imagínate que por un momento empezás a caminar, encontrándote con un paisaje impresionante, repleto de misterios, leyendas y tradiciones. En esta aventura de hoy te invito a seguirme y descubrir algunos de los grandes misterios de la Tierra, del fin del mundo. Tierra del Fuego es una isla enorme separada del continente por el famoso Estrecho de Magallanes, y es conocida por ser el rincón más austral del mundo. Esta región ofrece infinitos paisajes repletos de ríos, mar, montañas y exuberante vegetación, siendo además el punto de partida de las expediciones que conducen a la Antártida, desde la ciudad argentina de Ushuaia. Llegar a este rincón del planeta es una experiencia fascinante, pero también enigmática. Pese a que los locales no hablen mucho de ello, hay algo extraño en el ambiente, pesado y brumoso, que hace que uno sienta admiración, pero también rechazo de aquello que proviene del gélido viento polar y hace eco en la espesura del bosque. Hay pocas horas de luz en invierno y gracias a un permiso, tuve la oportunidad de recorrer gran parte de las reservas que se encuentran cerradas en esta época del año por las duras condiciones climatológicas. Debo confesar que al encontrarme solo en estos parajes fríos, nunca había sentido algo como esto. Este lugar genera en mí una extraña sensación entre asombro e inquietud. Pero solo bastó penetrar en una vieja ruca abandonada por los antiguos Selknam, habitantes originarios de la isla junto con los Yaganes, para entenderlo todo. Fue en estas tierras donde los Selknam florecieron por más de 1000 años y tuvieron que aprender no solo a lidiar con el áspero terreno, sino con los espíritus que lo habitaban desde las sombras. La cosmogonía Selknam está poblada de espíritus que se expresaban a través de ceremonias que incluían arte, costumbres, mitos y leyendas. En estos bosques los Selknam recolectaban alimentos para una de sus ceremonias más importantes, el Hain. Su solo nombre me genera escozor y atracción a la vez. Una teatralización donde espíritus y dioses cobraban vida a través de una cuidadosa puesta en escena que podía durar meses. Un ritual de iniciación para los jóvenes varones que eran conducidos por los adultos a la choza ceremonial y los hacían entrar en pánico al toparse con las máscaras de los hombres que usaban en ese ritual. El joven Cloqueten debía levantarse y pelear contra esa figura de poder para poder quebrantar el miedo y superarse, obteniendo como recompensa la aceptación de su adultez y comprender los secretos de la vida Selknam que le eran develados. Mientras continúo con mi caminata, soy testigo de cómo el clima cambia repentinamente. Despertar un día soleado no es garantía de buen tiempo. La lluvia puede dar lugar a la nieve o un fuerte viento polar, todo en un mismo día. Algo que pone en evidencia el carácter caprichoso del cielo fueguino, pero, si uno está atento, verá el reflejo anímico de Kotaix, un espíritu masculino del cielo que inspira temor y puede dar muerte a los varones, pero que por el contrario, como parece ser en este caso, si está de buen ánimo, se mostrará sumamente cómico. Siendo consciente del caprichoso estado de esta deidad, prefiero optar por caminar por las orillas del lago Fagnano.
pero no pasa mucho para que el agua, chocando contra las rocas de la orilla, me cuente otra historia. El agua helada de los lagos y el mar se muestran bravos en estas latitudes, y hay quien dice que está poseído por las almas de los náufragos que murieron por los accidentes geográficos. Pero ahora estarían meciendo los barcos con sus manos fantasmales para llevarlos con ellos. No sé qué tan cierto sea esto, pero algo raro hay en el agua. En los escritos de Lucas Bridget, primer europeo nacido en Tierra del Fuego y criado entre los Yaganés, queda registro de que algo ya advertían los nativos. En las aguas fueguinas se aparecía el Locoma, el monstruo de los confines del mundo. Descrito como una mano gigante que emergía de un remolino de aguas heladas, era capaz de arrastrar a las profundidades tanto embarcaciones como navegantes, para luego devorarlos. Tratando de no tentar nuevamente la suerte, me vuelvo a sumergir en el bosque con la intención de tomar otra ruta que me conduzca a mi cabaña. Y de vuelta en el bosque, los árboles me cuentan de otras cosas que contaban los Yaganes. Tenía que ver con los hombres salvajes, que no queda claro si se trata de entidades fantasmales o criaturas físicas similar a un Bigfoot, pero que se suponía que vivían en cuevas solitarias en el bosque y eran muy tímidos, pero esto no evitaba que fueran vistos varias veces acechando. Se los conocía como Hanush, unas criaturas gigantes y misteriosas que se paseaban entre las lengas de los bosques y estaban constantemente mirando, capaces de atacar a cualquier hombre, mujer o niño que anduviera solo por sus dominios. Historias, leyendas, tradiciones, fantasmas de otro tiempo, ecos lejanos. Habría mucho más que contarles, pero por hoy lo dejamos acá. Con que haya podido transmitirles un poco de aquello misterioso que se cuenta frente al fogón en las frías noches fueguinas, creo que ya estoy hecho. No vaya a ser que por contarles demasiado, con su intrigante atmósfera e imponentes paisajes, la tierra del fin del mundo no me deje salir. Solo les diré una última cosa. Este viaje fue iniciático, asombrado mientras recorría las legendarias rutas marítimas y terrestres, que se mezclan con las historias de los primeros exploradores, náufragos y habitantes originarios de estas misteriosas e indomables latitudes. Espero que el video de hoy te haya gustado y te invito a suscribirte. Dale clic a la campanita para no perderte ninguna notificación. Y seguime también en mis otras redes sociales donde expando la aventura. Soy tu buen amigo Jonathan Jansoni y nos vemos próximamente en una nueva aventura. Chau chau.